esta charla y bienvenidos a la sala del Grupo Silvestre en este congreso, ¿sí?, de ABACA 2021. Primero agradecer a los organizadores, obviamente, por darnos este espacio de una temática que no siempre se aborda en este tipo de congresos y bueno, es un placer como parte y miembro fundador del Grupo Silvestre estar acá, poder hablar del trabajo que hacemos nosotros sobre fauna silvestre y rescate, en este caso puntual, rescate y rehabilitación de esto, ¿sí? Lo primero que me gusta aclarar en este caso es qué es la fauna silvestre, ¿sí? Ahí puse un verso como para entender el marco de trabajo. Tenemos que decir que un animal doméstico y un animal silvestre. El animal doméstico es aquel que a partir de cientos o quizás miles de años de convivir con el ser humano ha ido eligiendo y dirigiendo los cruces, digamos, la reproducción de esos animales, seleccionando características físicas que básicamente que les sean útiles, ¿sí? Tratando de resumirlo un poco. Esto hizo que aparezcan a lo largo de miles de años diferentes especies, cada una con su utilidad, ¿sí? Hay un objetivo utilitario en el animal doméstico. Animal de compañía, consumo de producción de alimentos y demás. El animal silvestre, en contraposición a eso, es aquel animal que anda por su cuenta en los distintos ambientes. Es decir, que la característica que nosotros vemos física no depende del manejo humano, sino que va a depender específicamente de esa relación entre el animal y su entorno, el animal y el medio ambiente, otras especies, el clima. Y eso es lo que determinamos como selección natural, ¿sí? Cuando hablamos de rescate de fauna silvestre nos referimos a este tipo de animales y particularmente los que trabajamos en rescate de fauna silvestre. En este país vamos a trabajar fundamentalmente con animales autóctonos. ¿Qué quiere decir esto? Animales que son propios de nuestra jurisdicción, es decir, animales que naturalmente viven en los ambientes, en este caso de Argentina. ¿Sí? Podemos hablar de animales autóctonos de la Argentina, o también podríamos decir que son autóctonos de determinadas regiones de nuestro país, ¿sí? En contraposición al autóctono está lo exótico, es aquello que viene desde afuera, ¿sí? Animales que han sido introducidos y que no forman parte de esa biodiversidad nativa del lugar donde vivimos. ¿Sí? En ese caso, fíjense que son animales sumamente parecidos, pero estamos hablando de un pecarí, en el caso del autóctono, un pecarí labiado, y en el caso del exótico es un jabalí, un animal introducido hace más de 100 años con el objetivo de poder ser cazado, ¿sí? Repetir un poco las conductas y las prácticas que había en Europa a fines del siglo XIX. Así también se introdujeron especies invasoras como pueden ser el ciervo axis, dama o el ciervo colorado. Bien, entonces es importante que nuestro marco de trabajo, nuestro objeto de trabajo es trabajar con aquellos animales que son silvestres y autóctonos, ¿sí? La otra pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué rehabilitamos fauna silvestre? ¿Bien? O sea, cada uno de los que trabaja, cada uno de nosotros como veterinarios probablemente haya diferentes objetivos que nos motoricen a llevar adelante este tipo de trabajo. Obviamente que el bienestar animal es algo que siempre va a estar presente. Poder a un animal que está sufriendo, que por diferentes motivos es sujeto de un rescate, una rehabilitación, nos va a motivar por bienestar animal a hacerlo, por empatía a esos animales, por necesidad profesional quizás, o quizás por deber profesional, ¿no? Como veterinarios lo que queremos hacer es brindar salud, ¿no? Y bienestar a esos animales. Pero hay algo que aparece en todo esto que tiene que ver la conservación de la biodiversidad. Es decir, nosotros cuando trabajamos con fauna silvestre estamos trabajando con un pequeño extracto de los ecosistemas, ¿sí? Y esos animales que van por diferentes motivos saliendo de los ecosistemas porque son víctimas de algún problema y necesitamos rescatarlos, lo que hacemos como rescate de fauna silvestre es tratar de ese problema, limitarlo y revertirlo. Obviamente que el rescate y la rehabilitación de fauna tiene un montón de implicancias y un montón de cosas buenas que podemos hacer, pero tenemos que entender que solamente es una parte de una problemática en la gran crisis de extinción global que nos encontramos, ¿bien? Pero para mí lo más importante, desde mi lugar, que tenemos que entender es que cuando trabajamos con fauna silvestre, trabajamos en la conservación de la biodiversidad, ¿sí? Por más que nuestro impacto muchas veces sea chico o menor, trabajamos en eso, ¿ok? Es una herramienta para llegar a eso. Ahora,
cuando planteamos esto, ¿sí? Cuando vemos nosotros reino animal versus reino animal, es un poco de los primeros desafíos que nos tenemos que entender, ¿sí? Por un lado, un reino animal del ámbito veterinario, donde son animales domésticos principalmente, perro, caballo, oveja, y algunos que están dentro de ese catálogo de exóticos y no tradicionales, bien, pato y conejo. Pero lo que nosotros tenemos que entender es que la diversidad biológica y sobre todo de animales en nuestro país es enorme. Estamos hablando de 100 especies de aves, 200 especies de mamíferos, y que muchas de ellas van a ser objeto de rescate de fauna. Entonces lo primero que tenemos que hacer es abrir esa cabeza y saber que vamos a trabajar con una diversidad enorme, ¿sí? Una diversidad extremadamente amplia, y con lo cual nuestra formación tiene que ir hacia eso, entender problemáticas ambientales y los animales que habitan en esos ambientes. Lo primero que me parecía piola para encarar y por darle un marco con respecto a los desafíos es abocarnos específicamente a lo clínico. A lo último vamos a hablar un poco de las problemáticas que tenemos a la hora de rehabilitar, sobre todo liberar y demás. Pero como clínicos o como veterinarios, quizás esto es nuestro principal rol en un centro de rescate, que es la atención de esos individuos, ¿ok? Claramente este método hipotético deductivo, que es el examen clínico, lo podemos reproducir, pero con ciertas limitaciones, ¿ok? Siempre con ciertas limitaciones que van a tener que ver con el animal que estemos trabajando y también, obviamente, nuestro entorno. Cada uno de los pasos están: reseña, inspección, anamnesis, examen objetivo general y particular, diagnóstico, pronóstico, tratamiento. Esa es una parte de todo lo que es el proceso de rescate y rehabilitación. Luego de eso vendrá la posibilidad de la rehabilitación como tal, y luego las liberaciones y el monitoreo después que lo largamos, ¿ok? Lo primero que tenemos que entender es la reseña. Nosotros nos viene un animal, lo miramos y tenemos que definir con qué animal estamos trabajando, ¿sí? Porque no es lo mismo trabajar con cualquier animal, ¿sí? Ahí puse particularmente lo que es la Red List, la USN, guías de aves, guías de mamíferos, libro rojo que nos habla puntualmente de animales en peligro de extinción. Y es sumamente importante porque si nuestro objetivo es la conservación de la biodiversidad, tenemos que definir de qué especie estamos trabajando, por un lado, registrarla, pero por otro lado poder saber si ese animal está o no en peligro de extinción. Bien, es algo muy importante porque nos va a delimitar en definitiva nuestro trabajo y nuestros procesos de rehabilitación a futuro. Entonces vamos a hacer la reseña, determinamos qué especie es, si es macho, es hembra, si es de nuestra región o no, si es autóctono o exótico y demás. Fíjense, esto es un gran pantallazo de la biodiversidad que nos podemos encontrar trabajando con fauna silvestre, ¿bien? Ahí, por ejemplo, yo lo que veo son varias especies de armadillo, no hay una sola, hay varias en Argentina, reptiles, aves de difícil tratamiento, animales que viven en grupo, como pueden ser los monos carayá, animales de muy difícil mantenimiento en cautiverio, como pueden ser los macabis, cerquita de donde estoy yo en la ventana, y animales en peligro de extinción, como el águila coronada, arriba mío, y ese que vemos amarillo es un cardenal amarillo, es un animal que está en grave peligro de extinción, igual que el águila coronada. Entonces eso nos va a marcar de alguna manera nuestros objetivos de trabajo. ¿Por qué lo digo esto? Porque, por ejemplo, si yo estoy trabajando en Tucumán y me viene un rey del bosque de un decomiso, de un rescate, ese rey del bosque es común que venga y lo voy a poder soltar en Tucumán. Sí, no es un animal que esté en grave peligro de extinción, pero en el caso de que es un cardenal amarillo, está fuera de su distribución porque no está en la provincia de Tucumán, lo que tenemos que entender en este caso es que nosotros tenemos que enfocar nuestros esfuerzos para que ese animal, como es el caso del cardenal amarillo, pueda ir a un proyecto de conservación, de rehabilitación específicos que hay. ¿Okay? Entonces es muy importante esa reseña, determinar con qué especies para continuar nuestros procedimientos, ¿sí? Acá vemos otros animales que pueden ser peligrosos para la manipulación, difíciles de mantener en cautiverio, como puede ser una cría de corzuela, un oso melero a partir de su nutrición, de su alimentación, un carpintero, un macá. Todo eso son desafíos permanentes que tenemos, ¿sí? Determinar qué animal estamos trabajando y qué posibilidades tenemos de manejos reales con cada uno de esos animales. ¿Bien? Entonces hicimos la reseña, pasamos a la anamnesis. La anamnesis en general en lo que es la rehabilitación de fauna silvestre es difícil, ¿sí? Porque en general esos animales que son rescatados, las personas que los rescatan
en general no tienen mucho contacto, no tienen mucha información, más que lo encontré en determinado lugar, en tal situación, vi que lo atacaban perros, que lo atacaban gatos, que se golpeó contra un vidrio, que se estaba ahogando, que se estaba quemando, ¿sí? Pero no mucho más que eso, ¿sí? O en el caso que sea un decomiso, que sea un animal que estaba en una casa, quizás podemos tener más información, saber si ese animal estuvo en contacto con otros animales silvestres o domésticos, y ahí ya sabemos que puede empezar, ese animal puede tener enfermedades y patologías de esos animales que convivió durante mucho tiempo. Por otro lado, también esa anamnesis es importante determinar cuánto tiempo estuvo, si es que estuvo en cautiverio ese animal. ¿Por qué? Porque eso nos va a depender mucho también de los procesos de rehabilitación. No es lo mismo rehabilitar un animal que no vivió nunca en cautiverio, que se golpeó un ala y que se fracturó un ala, y nosotros resolvemos ese problema y es un animal que va a estar apto para liberarse y físicamente está apto, que un animal que fue criado por gente que nunca vivió en la naturaleza. Entonces la parte conductual ahí es extremadamente importante y sí o sí lo tenemos que tener en cuenta, y ese es un dato que le da la amnesis. Obviamente que después lo vamos a evaluar, pero es importante que lo tengamos en cuenta e intentar sacarle a la gente, porque la gente muchas veces nos oculta información también en estos casos con respecto al origen de estos animales, ¿sí? El examen clínico, seguimos, ¿no? Hacemos la reseña, hacemos la anamnesis, lo primero que hacemos es la inspección. En esa inspección nosotros en general vamos a hacer un triage, vamos a evaluar cuál es el estado del animal en general, cuál es su actitud y ver cómo podemos llegar a trabajar inmediatamente con ese individuo. En general, la inspección, o sea, sin tocar, viendo solamente, ya nos da un montón de datos. Probablemente con la inspección hacemos una reseña, evaluamos cuál es el estado general del animal y cuáles van a ser la metodología para abordar ese individuo. Ahí vemos, por ejemplo, en este caso, claramente un animal que estaba sano, no estaba lastimado, ahí el ñandú que está agarrando a un ex compañero Diego, en un rescate en un aeropuerto. Ese animal estaba entero, estaba bien, claramente por cómo lo veía correr y demás, estaba de 10. Y en ese caso, entonces, nuestro procedimiento de rescate, ya en la cabeza mía era, y de Diego obviamente, era la captura y la translocación de ese individuo. No necesitaba probablemente un proceso de rehabilitación a largo plazo. O por ejemplo en el caso de este armadillo, que con la inspección nos damos cuenta que es un animal albino. No tiene ningún tipo de consecuencias con respecto a su rescate, su rehabilitación, pero nos daba ese dato. Y entonces la inspección, lo mismo que en animales de jaula, que por ahí están en jaulas pequeñas, ver cuál es su actitud para comenzar en este procedimiento de tratamientos y rehabilitación. El examen objetivo general y particular es difícil. ¿Por qué? Porque hay muchos animales silvestres que se nos dificulta mucho el manejo. Es muy difícil a veces manejar un animal silvestre sin que se estrese, sin que sea un peligro para nosotros o para ellos mismos. Entonces tenemos que elegir bien de qué manera vamos a explorar esos animales, ¿sí? O en cuánto tiempo. La velocidad de exploración física es muy rápida. A ver, muchas veces por ahí no vamos a poder tomar las constantes, todas las constantes, a veces por una cuestión de tamaño del animal, o a veces por tiempo, no podemos, si lo estamos manipulando y estamos sometiendo físicamente al animal, decidimos qué hacer, ¿sí? Qué monitoreamos y qué evaluamos. Después la clasificación de las lesiones pasa exactamente lo mismo, o sea, poder evaluar bien lesiones, obviamente que para llegar a una buena rehabilitación tenemos que saber con qué estamos trabajando, pero entendamos que es muchas veces muy difícil hacer un buen examen objetivo general particular según como nosotros, ¿no? nos formaron, tomarnos todo el tiempo del mundo. O hay animales que por ahí fueron atropellados, que me ha pasado, y que son peligrosos, un puma, un ocelote, otro felino de más de 15 kilos. Son animales que son difíciles de ver, entonces tenemos que decidir cómo actuar, quizás necesitamos hacer una condición física o química, y ahí evaluarlo al animal y aprovechar ese momento si tenemos que hacer algún complementario y demás. ¿Está bien? Entonces hay que tener muchas medidas de seguridad en el manejo para los individuos y para los operadores en este caso. Entonces, uno coordinando eso, pero siempre teniendo en cuenta que el tiempo
vale oro y que muchos de estos animales se estresen en la manipulación y siempre tener en cuenta cuáles son los peligros que nos puede traer la manipulación de ese individuo en particular. ¿Sí? En este caso, una comadreja súper chiquita no tiene gran problema. Algo que es importante, el diagnóstico. Obviamente tenemos a disposición métodos complementarios que muchas veces son limitaciones presupuestarias que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque por ahí en un centro de rescate entran 200, 300, a veces hasta 1000 animales y no siempre se puede llegar a un diagnóstico definitivo con cada uno de ellos, ¿sí? Entonces ahí tenemos que empezar a mediar qué recursos tenemos y cómo lo ponemos y obviamente haciendo un triage del individuo y quizás jerarquizando a partir de la conservación, si es un animal que está en peligro o no, cómo lo vamos a trabajar a futuro. También hay un montón de desconocimiento con respecto a especies puntuales. Esa foto que es horrible es un lomo de un tapir, pero lo quería mostrar porque eso en particular es un tapir rescatado y que ahí se describió del libro una patología que es específica de la especie, que es una enfermedad que forma vesículas en la piel, que no se desconoce con certeza bien cuál es su origen, parece que es viral, pero no se sabe con detalle, y que es una lesión muy fea en piel, que también puede tener cierto grado de ataxia e incoordinación, pero que es autolimitante. Entonces, si uno de antemano sabía que eso podía aparecer y que era posible en un tapir rescatado que aparezca eso, estaba bueno. Porque uno se relaja, obviamente vamos haciendo tratamiento sintomático, pero sabemos que es autolimitante y así fue, ¿bien? Y acá es súper importante la experiencia que nos da trabajar en ciertas regiones. No es la misma la experiencia que puedo tener yo trabajando en la provincia de Tucumán con la fauna característica de la provincia de Tucumán que los que trabajan por ahí en San Luis o en Misiones o en Corrientes o en Buenos Aires. Van a tener casuística distinto y eso hace que su experiencia sea distinta también, ¿sí? Entonces es muy importante que podamos manejar la experiencia y que sea a la hora de tomar decisiones sea algo súper importante. Con respecto al pronóstico, tenemos que dividir dos cosas. Si nuestro objetivo es que el animal sobreviva, es una cosa. Ahora, si nuestro pronóstico, que lo que queremos es que el animal vuelva a ser libre, o sea, poder reinsertarlo en su ambiente natural, lo tenemos que tener dentro de este pronóstico, porque nos puede pasar que haya animales que tengan un problema físico o conductual quizás que le impida poder reinsertarse de manera correcta en la naturaleza y a nosotros para los objetivos de un centro de rescate, de rescate y liberación, ese es un animal que nuestro pronóstico es totalmente desfavorable, ¿ok? Entonces eso también a partir de nuestros objetivos lo tenemos que tener en cuenta. Quizás el animal puede sobrevivir con una ala amputada, sí, puede sobrevivir con un ojo menos, sí. Bueno, ahora, ese animal, ¿es posible que yo lo pueda liberar de manera correcta? Bueno, todo eso lo tenemos que ver en el pronóstico. También cuando nosotros hacemos un pronóstico, pensar las capacidades de manejo que tenemos, si tenemos instalaciones para hacer volar un animal o instalaciones que nos permitan que una rehabilitación larga lo podemos hacer en nuestro lugar y siempre evaluar como posibilidad, lamentablemente, la eutanasia. ¿Por qué? Porque llegan un montón de animales que no pueden ser devueltos a su ambiente y si nosotros nos quedaríamos con todos los animales que llegan sin la posibilidad de ser devueltos al ambiente, se complicaría mucho la hora del manejo y posterior. Entonces la eutanasia siempre es una herramienta. Con respecto al tratamiento, y ya cerrando, el tratamiento ideal versus lo que es el tratamiento posible. Los libros nos van a decir una cosa, la posología y demás, pero muchas veces no podemos hacer el ideal, porque la especie no nos lo permite, porque no podemos cambiarle un vendaje a un cóndor todos los días, porque no podemos cambiarle un vendaje a un puma todos los días, porque lo deberíamos dormir todos los días. Entonces, es negociar de alguna manera con nosotros mismos entre el tratamiento ideal y el posible. Muchas veces extrapolamos tratamientos, si yo trabajo con tapires voy a buscar tratamientos de equinos por una cuestión de parentesco. Muchas veces son experimentales, no sabemos cuál es el resultado y eso está piola poder registrarlo y de esa manera compartirlo con colegas para poder compartir ese tratamiento, ¿ok? Los datos, o sea, de los fármacos son insuficientes en general, no tenemos farmacología, farmacocinética de esos fármacos en los individuos, y obviamente que es muy importante consultar a la bibliografía, consultar en la web y básicamente tener muchos contactos que nos puedan comentar y ayudar con respecto a esto.
Esos son desafíos que tenemos con respecto al tratamiento. Por último, y ya cerrando, después de, obviamente, de un tratamiento nos quedaría las liberaciones y el monitoreo de esas poblaciones. Eso es difícil de hacer, lo importante a veces es marcar los animales para saber si esos animales sobreviven o no, o en lo posible poder hacer monitoreos con GPS y telemetría, pero eso está restringido a condiciones presupuestarias en general. Con respecto a la liberación, siempre poder evaluar que el animal sea apto para ser liberado, y eso hay mucha experiencia dando vueltas para poder llevarlo adelante. Hay gente que sabe rehabilitar muy bien, y por eso que no cualquiera lo puede hacer, ¿bien? Y obviamente elegir los mejores lugares para la liberación. Finalizando, conclusiones. Por un lado trabajamos con individuos, tenemos que generar y mantener niveles de bienestar animal, pero también trabajamos con el entorno y con su ambiente, ¿bien? Tenemos que compartir los datos y saber con quién nos podemos contactar ante un problema. Bien, si yo tengo dificultades para preparar un licuado para un oso hormiguero que estoy rehabilitando, tengo que buscar a quien trabaja con oso hormiguero, o trabaja con monos carayá si yo no sé trabajar con un carayá. Rodearse con especialistas, buscar al ecógrafo, a todos los que hacen diagnóstico por imágenes, al laboratorio, rodearse, cirujanos, invitarlos a que participen, eso ayuda un montón. Generar y publicar conocimiento, extremadamente, poder compartirlo. Y lo último que me parece sumamente importante es que todos somos actores en la conservación. Quizás algunos de manera más fuerte que otros, pero tenemos que entender que todos somos actores, que en nuestro lugar podemos educar, comunicar y saber, en este caso, que todos somos responsables de cuidar nuestra biodiversidad, y en nuestro consultorio también. Entonces aprovechemos cada uno de los lugares que tenemos para poder comunicar esto y ayudar a nuestro ambiente en general. Así que bueno, muchas gracias. Quedo para las preguntas y bueno, estamos en contacto, ahí quedan mis datos. Muchas gracias.